Los seres humanos tenemos vida física, biológica, por supuesto. Tenemos vida intelectual. Es tan fuerte esta vida intelectual que hasta producimos impulsos eléctricos que podrían encender una lamparita de LED. Si te pusieran electrodos, cada pensamiento daría un impulso eléctrico si pudiéramos pillarlo. Por eso se pueden hacer electroencefalogramas, porque el pensamiento produce un impulso eléctrico y se detecta dónde hay una reacción cerebral cuando hay alguna anomalía en alguna parte del cerebro, ¿no? Lo cierto es que tenemos vida física, pero también tenemos vida intelectual, te decía, y tenemos vida emocional. Pero hay un área de la vida que se le llama el espíritu. En hebreo era una palabrita que es ruach, en griego es pneuma, y ambas palabras significan viento, aire, soplo. Porque se interpretaba que era ese soplo de vida que el ser humano conservaba en lo más profundo del ser, que Dios le había dado el día que fue creado. Nosotros normalmente vivimos muy en la superficie, vivimos en ese mundo intelectual, racional, y vivimos en el mundo físico. Y la Biblia dice que nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia, y Dios nos dio vida. No dice que nos dio vida por creer en Cristo, literalmente dice Pablo, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que nos dio vida unidos a Él. Es una vida que viene de Él. El ser humano tiene en lo más profundo del ser un espacio. No me interesa si le llamas espíritu o si le llamas lo más profundo del alma humana. En el alma está todo este mundo que es la razón, el intelecto, las emociones. Todavía se sigue descubriendo tanto acerca del mundo emocional humano, que es algo apasionante. Todavía estamos descubriendo los seres humanos la vida de lo que llamamos normalmente autistas, de las personas de alta sensibilidad emocional, personas con otras capacidades que no hemos terminado de descubrir. Hace unos años atrás se pensaba que las personas autistas tenían un problema, ahora nos estamos dando cuenta que el problema probablemente lo tenemos el resto, y las personas autistas tienen unas capacidades tremendas y no sabemos manejarlos. Luego nos damos cuenta que los autistas no solamente tienen esas capacidades, sino que probablemente se cerraron al mundo por algo que ellos han visto. Bueno, creemos que lo sabemos todo, pero todos los días estamos encontrándonos con algo nuevo. Por lo tanto, en lo más profundo de ese ser, que es el alma, existe un espacio que tiene que ver con la relación con Dios. Todos los seres humanos necesitan relacionarse con la divinidad. Puede ser el Dios que adoramos aquí, pero en cualquier cultura te vas a encontrar que los seres humanos buscan y adoran, o buscan adorar una divinidad más allá. Entiéndeme bien lo que voy a la palabra, mucho más allá del ser, ¿vale? Del ser humano, pero no hablo del ser humano, sino del ser, de la identidad. Eso le llamamos espíritu nosotros. Ese espíritu está como muerto hasta que nos relacionamos con Dios. ¿Sabes? La Biblia lo relata. Yo creo que fue un hecho histórico, de verdad. Yo creo que Adán y Eva existieron y que todo lo demás existió. Pero ahora, punto y aparte, me da exactamente lo mismo si alguien de los que están escuchando, no, pero yo creo que todo eso es un hermoso escrito, vale, una metáfora, sea como sea. Lo que esto nos enseña es lo siguiente. Dice la Biblia que Dios creó al ser humano y que Dios creó dos árboles, el árbol del conocimiento, o sea, el árbol del intelecto, y el árbol del bien y el mal. El intentar conocer y entender el bien y el mal ha sido la persecución de todas las personas a lo largo de la historia de la humanidad, y por eso se crearon tantas religiones, para poder determinar quién está en el bien y quién está en el mal. Dios les había dicho, vayan a comer del árbol de la vida, pero dice que los seres humanos, Adán en hebreo significa humano. Los seres humanos, Adán, en todos los humanos, fue a buscar el árbol del conocimiento, el árbol del intelecto. A partir de ese momento el ser humano invirtió el sentido del alma.
Dios había creado al ser humano. Mira, los seres humanos, hace un tiempo les decía a los hermanos aquí, somos como una gran casa llena de habitaciones, que es el alma, y en el medio un pasillo muy largo, con una puerta en una punta y otra puerta en otra. En el medio está todo el alma y todo el mundo emocional y todo el mundo sensorial y todas nuestras impresiones. En una punta hay una puerta, esa puerta es la puerta del intelecto, de la razón, y en la otra punta hay otra puerta que es la puerta de lo espiritual. Los seres humanos desde Adán y Eva solamente abrimos esta puerta. Todo lo que vemos, todo lo que entendemos, todo lo que razonamos. Por ejemplo, algo muy común, si no lo veo, no lo creo. Descartes dijo, pienso, luego existo. Esa es la puerta de la razón, es la puerta del intelecto. Todo entra por allí. Luego va al mundo emocional. Luego, con las cosas ya razonadas, nosotros lo evaluamos. Nos movemos solo entre la razón y los sentimientos. Por esa razón te vas a dar cuenta que los seres humanos generamos fantasías para poder interpretar nuestro pasado. Por lo general nuestro pasado no es real. Lo que nosotros recordamos no es exactamente así. E intentamos constantemente o darle un valor épico al sufrimiento o echarle la culpa a otros o... ¿entienden lo que estoy diciendo, no? Creo que te pasa a ti, me pasa a mí. Dos hermanitos en una casa crecen y cuando son adultos recuerdan la historia de una manera totalmente diferente. Porque nosotros nos movemos solo en ese conglomerado de la razón, las emociones y tenemos el espíritu totalmente muerto hasta que nos unimos a Cristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de unirnos a Cristo, dice la Biblia, se produce un milagro maravilloso. Que esto es un milagro. Y es tener la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Cuando esas cosas suceden, entonces comienza a invertirse el sentido del alma. Y tenemos la posibilidad de volver al origen, al diseño original. Dios no creó al ser humano para que se mueva solo por la razón y el intelecto, sino que creó al ser humano para que se mueva con la otra puerta, que es la puerta de lo espiritual. La información llega igual, pero primero oramos, primero tenemos que tener comunión con Dios, primero. Por eso Pablo decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los seres humanos necesitamos invertir el alma. Invertir el alma. Porque todo, sí, pero es que yo veo esto. Y lo que tú ves para mí no es garantía de nada, ¿no? Cuando tienes un choque con alguien, es que no te vi. Obvio, nadie sale a la calle a chocar. Es que no te vi. Es que el que alguien vea o no vea, entienda o no entienda, para mí no es garantía de nada. Es lógico que no lo viste, es lógico que no lo entiendes. Si tú y yo pensamos diferente, es lógico que te cuesta entenderme. Por eso cuando nos movemos solo en la razón y el intelecto, todo es tan subjetivo. Y todo está condicionado por cuestiones culturales, sociales, afectivas y yo qué sé después, cuántos otros intereses. Cuando un muchachito, una muchachita se enamora por primera vez, la madre siempre dice lo mismo, es que ni come ni piensa, ¿no? Es verdad, no piensa. ¿Cómo es posible que personas, yo ayer le decía a Lili que están saliendo a la luz por fin, y lo que quedará todavía del expresidente de Argentina, un montón de vídeos, ¿no? Yo le decía a Lili, ¿cómo un presidente puede filmarse a sí mismo haciendo esas cosas y pensar que nadie lo va a ver? ¿Cómo puede perder la cabeza un tipo que llegó a ser presidente de un país? Volvemos a esto. Mi mente no es garantía de nada. Yo te decía, estudiaba arquitectura, todos lo saben, y luchaba con el pastor que me predicó de Cristo, porque yo le decía, pero todo es física, pastor. Para mí, la física bueno, soy un apasionado de estas cosas, la física. Y siempre he comentado aquí. Bueno, yo estudié técnico industrial, entonces para ser técnico industrial una de las carreras más importantes que yo tenía era la termodinámica. Y a mí me encanta la termodinámica, son todos los principios de los fluidos y cómo obtener la energía cómo convertir la energía en otra energía. Es algo apasionante. Entonces yo le decía siempre al pastor, pero pastor, esto es imposible. Entonces yo le decía siempre, si yo tengo esta moneda y abro la mano, ¿la moneda va a caer?
Y usted me está diciendo, y él me decía, lo que yo te digo es que si Dios quiere que la moneda flote, flota. Pasaron los años y yo experimenté tantos milagros. De hecho, cuando teníamos 25, 26 años, a Lili le diagnosticaron tumores en el útero y un embarazo extrauterino, y Dios hizo un milagro tan lindo, porque en realidad no era ningún embarazo extrauterino, no era ningún tumor en el útero, era Ana Laura, ¿no? Que ahora tiene 32 años. Y estaba perfectamente ubicada. Sin embargo, las ecografías anteriores veían otra cosa. Pero todo vino por un proceso de una semana de oración y de clamor a Dios. Y cuando se hizo otra ecografía, lo que allí estaba ya no estaba y había cosas nuevas allí. Y era Ana Laura. Y de pronto la moneda quedó flotando. Y a lo largo de mi vida he visto las monedas flotar tanto. Mira, yo con todo mi respeto se lo digo si alguien está escuchando por primera vez. ¿Saben? Yo sé que no lo aparento, pero... No, sí lo aparento. El 8 de septiembre voy a cumplir 60 años. Probablemente no me conocías. Pero el hecho de que no me conocías no significaba que yo no existiera. Hace 60 años que existo. Nosotros pensamos que porque no conocemos a algo o a alguien no existe. Somos tan orgullosos los seres humanos que aquello que no vemos, no conocemos, no existe. Esa es la puerta de la razón. Y nos privamos de la vida. Porque cuando abrimos la puerta del Espíritu, podemos ver cosas que no se ven. Hay una canción en mi país muy bonita que yo lo mencioné el domingo pasado, y esta canción dice, bueno, habla de muchas cosas. En una parte de la estrofa dice, y de aquel ciego que me habla de un cielo que yo no puedo ver. Siempre me llamó la atención esa frase. Un ciego que me habla de un cielo que yo no veo, dice el autor de la canción. Hay gente que puede ver cosas que yo nunca veré. Y es una cuestión de fe. El hecho de que yo vea o no vea no significa si existe o no existe. Dios sigue siendo Dios. Y te estoy diciendo todo esto porque para invertir el alma y ver cómo Dios ve, y hay algo maravilloso también, y es el ser guiados por el Espíritu de Dios. Ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. No hay sabiduría mayor que la de Dios. Yo no me siento un buen padre. Y a medida que pasan los años sigo pensando que como padre he sido y soy un desastre. Yo no me siento un buen pastor. Y me he sentido muchas veces fracasado como pastor. Y te digo la verdad, no me detengo a pensar si es verdad o mentira eso. No me interesa tampoco. Porque al fin y al cabo, lo que necesitamos es la sabiduría que viene de Dios en todas las cosas. Y esa sabiduría que viene de Dios no es una cuestión racional, no es una cuestión solo de experiencias. Las experiencias lo que hacen es abrir el alma, darnos cuenta que no sabemos nada, desmoronar lo antiguo, sacar todo lo que ocupa sitio para que ocupe ese lugar, la sabiduría que viene de Dios. Y cuando sientas estos fracasos, date cuenta que lo que necesitas es ser guiada o guiado por el Espíritu de Dios. Así vivió Jesús. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús habló de estas cosas. Por eso, para tener el alma invertida en el sentido correcto, volver el alma a Dios, en lo espiritual, no todo es razón, no todo es intelecto. Y esto lo dijo Jesús en Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y yo te decía el domingo pasado, señales sobrenaturales. Las señales sobrenaturales son del mundo natural. Cuando el mundo espiritual interviene en lo natural, se produce lo sobrenatural, un milagro, una sanidad. Jesús resucitó muertos, pero esos muertos luego volvieron a morir porque estaban todo en lo natural. Nosotros no vivimos de las señales sobrenaturales, nosotros vivimos de lo espiritual que es Dios. Tu fe no puede alimentarse solo de milagros,
Tu fe, tu vida espiritual se tiene que alimentar de la presencia del Espíritu de Dios en tu vida y de la convicción, la seguridad de que ya has muerto y has resucitado, estás sentada o sentado con Cristo en los lugares celestiales y que el Espíritu de Dios te da la convicción de que eres hijo de Dios. Entonces hay milagros y hay señales y hablamos en lengua y somos todos los pentecostales que querramos ser. Pero las señales son sobrenaturales y tú fuiste creado para ser espiritual. Las señales son manifestaciones visibles de un Dios espiritual en este mundo. Y esto es algo maravilloso. Dice, no puedo, maestro, y él venía atraído por las señales. Gloria a Dios por las señales, ¿vale? No estoy diciendo que estén mal, porque las señales atrajeron a Nicodemo y atraerán a mucha gente. Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, habla de un nuevo nacimiento, no puede ver el reino de Dios. Y sabes la respuesta de Nicodemo. ¿Cómo es posible que un hombre viejo, toda la razón otra vez, el intelecto, el Adán, ¿lo estás entendiendo? No entiende las cosas que Jesús está hablando, porque todo lo pasa por la cabeza. Y la cabeza y el mundo emocional no son muy confiables. Yo puedo ser muy influenciado en los pensamientos. La cosmovisión es la capacidad que yo tengo para juzgar mi entorno, mi vida. La cosmovisión me responde a preguntas, el por qué, el cómo funcionan las cosas. La cosmovisión es una de las características que componen una cultura. Sistema de valores, cosmovisión, formas de conducta, formas lingüísticas, todo eso forma una cultura. Todas las culturas tenemos cosmovisiones diferentes unas de otras. Te lo estoy diciendo porque es muy probable que depende de la cosmovisión que tú tengas, influenciado por tu familia, influenciado por tu entorno, por tu pasado, por los problemas que tuviste y por tu cultura, la visión de los acontecimientos no sean lo correcto, lo perfecto, sino que probablemente estén muy contaminados con tu cosmovisión. Tú le agregas determinados valores, determinados significados, determinadas razones, determinados propósitos a los acontecimientos que vives, familiares, económicos, y que probablemente no son los correctos. Otra cultura con otra cosmovisión lo vería de otra manera y tal vez sí estaría en lo correcto. ¿Lo entiendes a esto? ¿Sí? Alguien en una selva escucha ruidos en la selva y dice son los espíritus de nuestros ancestros que vienen a por nosotros. Y el geólogo dice son movimientos teutónicos, ¿no? Son movimientos de tierra, sísmicos, son ruidos de la tierra. Cada uno le atribuyó algo diferente. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con creer que porque yo veo, yo entiendo, yo razono, todo está bien. Hay una sabiduría superior y es la de Dios. Que Dios nos ayude en todo esto. Amén. La psicología infantil ha evolucionado tanto, del 1900 hasta aquí, subió, bajó, que uno dice, ¿y cómo sabemos que ahora estamos en lo correcto para educar a nuestros hijos? Entonces, ¿puede acaso un hombre entrar todo razonamiento? Y dice, lo que es nacer, y Jesús le contesta, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu. Y esto es muy importante, porque cuando habla del agua, probablemente Jesús está hablando del bautismo. Jesús está hablando del arrepentimiento entonces. Hace un tiempo atrás yo te decía, cada vez que alguien a mí me dice, pastor, quiero bautizarme, para mí me está pidiendo sepultura. Está diciendo, pastor, he decidido morir a una vida vieja, una vida antigua, y quiero nacer de nuevo. Yo he muerto con Cristo y quiero resucitar con Él. Y Jesús está hablando aquí probablemente de eso. Si no naces del arrepentimiento verdadero. Esto es uno de los ejercicios más hermosos, más grandes, más loables, más productivos que hacemos los seres humanos. Tener la claridad suficiente, sinceridad y humildad para tener arrepentimiento. Si no hay sinceridad y no hay humildad, no te vas a arrepentir nunca. Y si no te arrepientes, probablemente vas a seguir causando los mismos problemas que causabas. El arrepentimiento no es un problema, el arrepentimiento te libera de la culpa. No quiero hablarte de eso ahora. Y del Espíritu, sé que habla del Espíritu Santo, una actitud humana y la obra del Espíritu. No puede entrar en el reino de Dios, no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, la naturaleza humana es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maraville que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sople donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde va. Mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo sin gafas estoy recitando de memoria las cosas aquí, pero no quiero invertir mucho tiempo, de verdad. Lo mismo decía el apóstol Pablo. Si no morimos, no vemos el reino de Dios. Y otra vez me dirás como Nicodemo, ¿cómo esto en morir y nacer? No te estoy hablando de algo físico.
Te estoy hablando de una naturaleza. Te estoy hablando de una sustancia. Yo el otro día te decía, si un noruego se va al sol, como hacemos los andaluces, y se echa al sol, como nos echamos nosotros, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ¿no? Y salimos marrones. Se echa un finlandés, un noruego sin protección solar, imagínate, es un punto rojo en tanto marrón, ¿no? Es una guinda en una tarta de chocolate. ¿Por qué? Porque no tiene tanta melanina. La melanina es una sustancia, es un pigmento que tenemos en la piel. Si él quisiera ponerse marrón, ¿sabe lo que tendría que hacer? Morir y nacer como andaluz. Porque le falta una sustancia. Esto es lo que la Biblia da a entender y muchas veces se puede traducir en griego con la palabra sustancia en español. Nosotros nacemos ya con una naturaleza, una sustancia que es la del viejo Adán, siempre buscando más del otro lado de la vida. No buscamos la vida, buscamos la razón, buscamos tener razón, buscamos entender nosotros, buscamos saber dónde está el bien y el mal para justificarnos. Eso lo hacemos mucho en las iglesias. En las iglesias hay mucho Adán, mucho de la vida de Adán. Por eso, es más, las religiones en muchos casos son fruto de todo esto. Entonces, necesitamos morir a una naturaleza y nacer de nuevo y empezar de nuevo, resetearnos. Por eso la Biblia dice que Cristo murió en su naturaleza humana y resucitó para que todos aquellos que por fe aceptan su muerte y su resurrección han muerto y han resucitado con Cristo. Entonces Pablo decía, en Gálatas 5 decía, digo pues, miren lo que decía, más o menos lo de Jesús, andad en el Espíritu y no satisfagáis, mira, apunta esto, dice los deseos de la carne. Habla de deseos. Dentro de unos minutos vamos a tratar de identificar qué es un deseo y qué es una pasión. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, o sea, de la naturaleza humana, ¿vale? Tenemos que entender que el ser humano es un ser integral. Nosotros nos relacionamos, vivimos, nos movemos a través de este cuerpo físico. Este cuerpo físico es muy importante, no solamente para nuestro movimiento físico, sino que es muy importante también en todos los aspectos emocionales, psicológicos. De hecho, todos sabemos ya que el intestino es nuestro segundo corazón, mejor dicho, es nuestro corazón emocional. Los sentimientos se relacionan, las emociones se relacionan muchísimo a tu intestino, a tu hígado. Eso lo sabemos que tienen, hoy en la neurología se sabe que el intestino tiene neuronas propias. No es que razone, pero a través del nervio vago creo que sí, a través del nervio vago, el simpático otro, estaba confundido. El nervio vago pues, se conecta con el cerebro. Cuando tú estás muy triste, tiene una influencia directa en el mundo intestinal. Eso lo sabe todo el mundo y lo habrás vivido tú con estreñimientos y diarreas seguidos, ¿no? Luego vas y te dice el médico, bueno, es algo natural, ¿no? Luego vas y el médico te dice, tienes síndrome de intestino irritable, ¿no? Ese II. El colon irritable, síndrome y muchas veces lo que tenemos son problemas emocionales. Todo eso afecta el cuerpo se relaciona, nosotros nos relacionamos con la gente a través de los sentidos, o sea que nuestra relación en un gran aspecto es sensorial. Tocamos, amamos, expresamos el amor a través de besos, miradas, abrazos, toqueteo, nos tocamos, expresamos el cariño. O sea que el cuerpo no solamente es algo físico, sino que es el aspecto físico por el cual nosotros podemos exteriorizar todo nuestro mundo interior también. ¿Sí o no? Yo ahora tengo feedback. Algunos me están mirando con cara rara, otros están aburridos y otros dicen amén. Entonces, tu cuerpo me expresa, tus miradas me expresan. A veces yo veo a la gente, cuando están muy metidos en la predicación, empiezan a inclinarse hacia adelante. Por el caso de Coco ahora. Se meten así. Pierden un poco, como diciendo, quiero meterme más, ¿no? Bueno, esta es una manera a través del cuerpo. Cuando la Biblia habla del cuerpo, habla de la carne, no está hablando solo del aspecto físico. No es algo de los filósofos griegos, de Platón, de Aristóteles, que la carne es mala y el espíritu es bueno, de donde viene el ascetismo y todas estas cosas. No, Pablo no era asceta. Pablo lo que está diciendo es que nuestro ser, con el que nosotros nos manifestamos, ese ser integral, que es el hombre interior y el hombre exterior, muchas veces está mal y necesita morir y nacer de nuevo. Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu, y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, que era la ley de Moisés. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, mira lo que dice, adulterio, fornicación, inmundicia, madre mía, ¿no? Entonces, oye, que yo no estoy por ahí, ¿vale? Alguno dirá, no me meta en el paquete, que yo de eso nada. Bueno, a veces de nada de eso porque no se puede, pero si se pudiera lo mismo. Pero bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Yo sé, ustedes dirán, no, pues yo no soy hechicero. Sí, estas son obras de la carne. Pero seguía Pablo y decía, enemistades, cuidado porque algún enemigo por ahí nos hacemos, pleitos, o sea, terminamos peleándonos con alguien, tengo un pleito con mi familia, ¿no? Celos, ¿eh? Las tóxicas, digan amén. No, perdón, celos. Perdónenme, esta cabeza mía. Celos, iras. ¿Qué es mi temperamento? Yo soy así. Bueno, son cosas de la carne, decía Pablo, iras. Contiendas, terminamos todos peleados. Disensiones, herejía, envidias. Envidia. Mira, tengo una envidia sana. No hay envidias sanas. Mucho menos envidia santa. La envidia, ¿vale? Envidia, homicidios. Yo no maté a nadie, Jesús dijo, pero el que lo mata en el corazón, ¿por qué no se muere el viejo este ya de una vez por todas? Bueno, homicidios, borracheras, orgía. Y luego dice Pablo, y cosas semejantes a estas. O sea que va Pablo y deja todo abierto aquí. O sea que no se trata de una lista de pecados o de manifestaciones carnales, sino que habla de una conducta que puede estar aquí o no. Hay más aquí. Yo aquí agregaría como obra de la carne las tristezas, las angustias, las depresiones, porque son parte de nuestra naturaleza. Las amarguras. Muchas depresiones vienen por envidia. Por lo tanto, habla de un carácter, acerca de las cuales os amonesto. Y ya lo he dicho antes, miren lo que dice aquí, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Algo similar a lo que dijo Jesús, si no naces de nuevo, no verás el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. No heredarán el reino de Dios. Muchas veces, cierto, nosotros no practicamos estas cosas, sino que cada tanto algunos de estos malos frutos aparecen. Y no se trata de que somos salvos o no somos salvos porque hayamos caído en alguna de estas manifestaciones, sino que el problema es que estamos atados, limitados, perturbados por alguna de estas situaciones. También estamos perturbados por muchas tristezas que nacen de la carne, angustias, dolores, son obras de la carne. Son obras de una naturaleza humana sin una buena vida espiritual en muchos casos. ¿Me estás siguiendo, verdad? Y entonces Pablo decía, mas el fruto del Espíritu, miren esto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay religión, decía Pablo. Pero fíjate cómo empieza. Volvemos a los versículos atrás para que se vean en la pantalla. Volvemos, más el fruto del Espíritu es amor. Venga rápido, hombre, finiquito el lunes, para los tres, para los dos. Más el fruto del Espíritu, mira lo que dice. Bueno, perdón, eso fue de la carne. Vale, pero la próxima el finiquito. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Ya con eso, ¿te das cuenta las tres primeras uvas de este racimo que es el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas y del espíritu humano nacido de nuevo? Tiene que ver con tu vida, con tu conducta. Amor, la capacidad para amar, que tú puedas amar, sepas amar y ser amado. Amar y ser amado, gozo y paz. Yo te lo deseo. Le pido a Dios que todos los días de tu vida, a partir de este mismo instante, ahora mismo, tengas la capacidad de amar y saber que eres amada o amado. Que tienes gozo en el alma. Un estado de estabilidad emocional constante. Y que tienes paz en el alma. ¿Lo están siguiendo esto? Y a partir de ahí, todos los demás manifestaciones, frutos que tienen que ver con las relaciones, paciencia, bondad, fe. Es la vida de Cristo en nosotros. Esto no es el fruto de un humano mejorado. Es de un humano que ha muerto y ha nacido nuevo en Cristo. Es la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo en mí. Esta es la savia. Es el fruto de la savia de la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Tú eres tan pámpano como la vid. Entonces puedes dar este racimo de uvas.
Por eso, pero luego dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos por el Espíritu. No dice que tienes que crucificar las pasiones, que tienes que crucificar los deseos. Esta pasión la tengo que crucificar. No, vamos a crucificar el paquete entero, ¿vale? Porque si vamos uno por uno no terminamos más, hermano. Siempre está saliendo una nueva. Y aquí ¿qué dice? Crucificaron la carne que tiene pasiones y deseos. Pasión. ¿Sabes que la primera definición de pasión es sufrimiento? Es sufrimiento. Y yo creo que tiene su razón de ser en esta interpretación de este concepto así, con el paso de los tiempos. Sepamos que los idiomas evolucionan en base a los significados que le vamos dando a las palabras en las culturas en las que vivimos, o los acontecimientos que vivimos. La primera definición de pasión es sufrimiento, por eso se habla de la pasión de Cristo. Porque es evidente que toda pasión, tarde o temprano, trae sufrimiento. Y trae dolor. Y las cosas que hacemos de forma apasionada, no digo que sean malas, digo que tarde o temprano van a traer algún dolor. No podemos huir del dolor cuando estamos apasionados. Pero también es amar o aferrarse a algo o a alguien emocionalmente o en lo sensorial de modo casi exagerado. Eso también es pasión. Por eso te decía, tarde o temprano una pasión de amar en forma exagerada o apegarse de forma exagerada a algo o a alguien, tarde o temprano trae dependencia. No puedo vivir sin ella. No sabemos a qué se refiere. Si es una botella, una mujer, no lo sabemos. Dependencia de esa persona o de esa cosa. La pasión por algo o alguien no es un capricho, pues dura mucho en el tiempo. No es algo que aparece y desaparece. La pasión nos absorbe la concentración. La pasión te focaliza en ello. No vas a ver otra cosa más que aquello por lo cual estás apasionado. Puede ser tu trabajo, puede ser el deporte, puede ser una persona. No ves otra cosa más que eso. La pasión, por eso, cuando una persona no controla su pasión, se puede casar con un beso del infierno, porque se focaliza. Su mundo racional ya no entiende, solamente está un descontrol del mundo emocional que le llamamos pasión. La pasión en sí no es mala, no todas las pasiones son malas, pero la mayoría de las veces no se controlan. Y cuando tú no puedes controlar algo del mundo emocional, tarde o temprano te termina esclavizando a ti. Yo tuve que tomar una decisión con el fútbol, por ejemplo. A mí me encanta el fútbol, me sigue gustando el fútbol, pero me di cuenta hace muchos años atrás, yo tendría 20 y tantos años, yo oré y dije, Señor, yo quiero morir a esto ya. Porque no podía ser que el fútbol condicionara mis estados de ánimo. Yo era feliz o estaba triste dependiendo de cómo salía mi equipo. Eso es una pasión. Tú ya no la estás controlando, te está esclavizando a ti. Entonces vas a discutir, vas a pelear, vas a insultar en un campo de fútbol, porque no te controlas. Luego Pablo habla también de los deseos. ¿Vieron que recién leímos eso? De los deseos. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu, decía Pablo. Deseo es toda apetencia, todo apetito, aspiración, ansia, afán, anhelo, pretensión, capricho también, berrinche, empeño, antojo, pasión. Todas estas cosas, ¿sabes que todas estas cosas se educan? Tu niño no tiene ganas de hacer pipí, pero en el momento en que tú no le estás prestando atención a él, estás prestándole atención a la predicación, justo ahí tiene ganas de hacer pipí. Así que hay que enseñarle que ese deseo tiene que ser controlado o evacuado antes de entrar. ¿Lo entiendes esto? Los deseos se educan. ¿Qué es lo que deseas tú? ¿Qué estás deseando ahora? Que usted termine. Bueno, vale. Vamos a ver. Bueno, las pasiones. Las pasiones, pero sobre todo los deseos, las pasiones, pero sobre todo los deseos, te pueden llevar al egoísmo. ¿Me sigues? Cuando tú no controlas un deseo, te vas a transformar en egoísta. ¿Y saben qué? Los cristianos tenemos una capacidad tan grande para ser egoístas disimulados. Es que siento de parte de Dios. Bueno, si Dios te lo puso, ¿qué voy a discutirte yo? Pastor, siento de Dios. Bueno, pues que me lo cuenta a mí, hazlo. Lo que pasa es que tú estás usando a Dios y me quieres usar a mí para tener tu conciencia 100% justificada. Eso no son deseos. No son buenos deseos. Tengo mucho cuidado, los deseos nos pueden llevar al egoísmo. Todos tenemos deseos. Deseo de comer, deseos
de amar, deseos de ser amado, deseos de viajar, deseos de descansar. Tengamos mucho cuidado. Por eso la Biblia dice aquí, Pablo decía, los que son del Espíritu han crucificado la carne. ¿Dónde van las pasiones y los deseos? Porque es muy difícil determinar qué deseo es bueno y qué deseo es malo, qué pasión es buena y qué pasión es malo. ¿Qué dice Pablo? La vida del Espíritu no necesita la ley de Moisés. En la ley de Moisés esto está bien, esto está mal. Esto es bueno, esto es malo. Pastor, ¿se puede o no se puede? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo ver un partido de fútbol? Pastor, ¿puedo no sé qué? ¿Puedo no sé cuánto? ¿Sabes cuántas iglesias se mueven así? ¿Qué dice aquí la Biblia? No se trata de crucificar un deseo. No se trata de crucificar una pasión. Se trata de crucificar una naturaleza. Empezar de nuevo. ¿Me están siguiendo, verdad? Amén. Por eso, Pablo habla de morir. No solo a la pasión o algún deseo, sino una naturaleza, la naturaleza de Adán. Por eso yo te decía el otro día, Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tú estás de este lado de la cruz, donde solamente ves señales. Desearías ver algo mejor. Pero si tú mueres y naces de nuevo, ya no verás un viento que no entiendes. No verás solo las señales de un viento. No sabe dónde viene ni a dónde va. Yo sí sé de dónde vengo y a dónde voy, Nicodemo, decía Jesús. Dice Juan, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, sabiendo que del cielo venía y a él volvía, le lavó los pies a los discípulos. O sea que Jesús sabía perfectamente todo. Jesús primero dijo, no voy a ir a Jerusalén, no es mi tiempo. Luego dijo, voy para que me crucifiquen. O sea que Jesús sabía. Jesús sabía, era guiado por el Espíritu. Nicodemo solo veía las señales del Espíritu. Por eso te decía el otro día, de este lado de la cruz solamente vemos señales, del otro lado de la cruz el viento va dentro tuyo. Eres guiado por el Espíritu. Necesitamos volver a vivir una vida guiados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Pero para eso hay que morir. No se puede vivir lleno del Espíritu Santo en la carne. Lamentablemente hemos construido iglesias que hablan de la llenura del Espíritu Santo, pero desde la administración económica hasta la espiritual, todo es carne. Y son intereses, pasiones, deseos carnales. Carnales. Yo lo voy a hablar muy sinceramente. Yo estaba trabajando en un estudio de arquitectura. Yo era estudiante de arquitectura. Trabajaba con un arquitecto y con 2 ingenieros. Y trabajaba en ese estudio, que estaba a la vuelta de la Facultad de Arquitectura. Me iba muy bien en la carrera y me encantaba la carrera. Y al mismo tiempo yo trabajaba con un político que aspiraba a ser senador y lo fue, diputado. Y él me decía, Dani, si te mantienes al lado mío, tú vas a tener todo lo que necesites. Yo hasta recibía dinero del partido político, porque trabajaba para el partido. Lo digo esto y con toda humildad. Yo no me metí en el Evangelio para sentirme más importante que los demás. Si yo hubiera querido dinero, importancia y todo lo demás, ya lo podría haber tenido allá afuera. Estaba haciendo toda una carrera, tanto en la política como en lo profesional. De hecho, mi madre, cuando yo me vine aquí como misionero, empezamos a predicar en todos lados. Y no nos vinimos aquí a buscar trabajo, con todo el respeto, no estoy criticándolo a eso. Nosotros vinimos aquí a predicar el Evangelio. Cuando Lili y yo salimos de Argentina, existía algo que se llamaba la paridad, peso-dólar. Un peso valía $1. Los argentinos no necesitaban visa para entrar en Estados Unidos, por ejemplo. Entraban y salían libremente porque no necesitaban quedarse a vivir ahí. Era otro tiempo, allá lejos y hace tiempo. Y mi madre un día me llamó y me dijo, Dani, lo tienes todo aquí. Puedes recuperar la carrera, puedes recuperar esto, puedes recuperar aquello, tienes trabajo, tienes casa, tienes todo. ¿Qué haces allí pasando necesidad? Tú, tu mujer y tus hijas. Yo no vine aquí a buscar fama ni estoy predicando el Evangelio porque no tenga otra cosa. El problema está que mucha gente a veces usa el Evangelio para justificar su carne. Yo no digo que no sea carnal, pero sí en otras cosas, pero en esto no. No quiero ensuciar eso. Por eso, del otro lado también, sabes, una vez que has muerto a ti, que ahora vamos a hablar de esto, de verdad que ya queda poco tiempo, para terminar la predicación, ¿no? Cuando nosotros morimos a nuestra naturaleza, a nuestra identidad carnal, a lo que ayer nos hacía sentir orgullosos y... Es que a mí, mire, alguien un día me dijo, oye, tú impones, tío.
No sé qué significó lo que me estaba diciendo, pero a mí me sonó cuando tú hablas o te apareces, impones un poco, tío. Y en un momento dije, no me digas. Así que impongo. Tuve que arrepentirme. Porque hay características tuyas y mías que nos hacen sentir bien, pero no son buenas. Son armas, son herramientas, pero dañan, destruyen. Mis nietos no quieren estar con un abuelito que imponga, sino con un abuelito al que se le pueden subir en los cultos, en los hombros y en todos lados y bailar con el abuelo. Por eso, cuando nosotros morimos y nacemos a esto, esta nueva vida en Cristo, del otro lado de la cruz, en esta nueva vida, también existe la pasión. También existen los deseos, pero en una naturaleza muy diferente y con objetivos diferentes. Necesitamos ser transformados en esto. Morir a una naturaleza carnal y nacer de nuevo en una naturaleza espiritual. La naturaleza de Cristo resucitado, y entonces seremos guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos vivir libre de lo natural. Escúchenme bien, sin deudas a una naturaleza vieja. A veces seguimos recuperando naturaleza vieja como si tuviéramos una deuda familiar, como si tuviéramos una deuda carnal. Es que bueno, yo soy, porque toda la vida te dijo, es que tú eres como tu padre, es que tú eres como tu madre, ¿no? Sí, tienes ese carácter, pero al mismo tiempo no sé qué, y nos atamos y parece que tenemos una deuda. Yo no tengo ya esa deuda. Cristo pagó todas las deudas. Porque Pablo habla de una deuda. Y Pablo dice, yo no soy deudor a nada de esto. Mi vida es nueva en Cristo. Todo ha sido pagado. Mira, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a esa naturaleza carnal, sino conforme a lo espiritual, es el nuevo nacimiento. Porque la ley del espíritu de vida, una ley diferente, del espíritu, no dice, del espíritu vivo, o el espíritu de la vida, no, el espíritu de vida, el espíritu que te da vida. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta ley del pecado y de la muerte muchas veces se manifiesta a través de la religión. No importa la que sea. Puede ser evangélica en centro familiar cristiano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, en la naturaleza humana, Adán, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. No está hablando aquí de que tú vayas por la vida, oh, no, soy casi como un fantasma. No. Dani, ¿sabes que el Granada ganó el otro día? No me importa, yo estoy caminando entre las nubes. Yo digo, sí, Dios, gloria a Dios. Bueno, no está hablando de que seas un fantasma ahí, porque el fantasma es fantasma, ¿eh? Oh, no. Yo es que no pienso en las cosas de la carne. Yo un día subo a un ascensor con un tipo, un cristiano. Yo vivo haciendo chistes. Yo vengo de una región en Argentina donde nos reímos hasta de las desgracias. Yo aquí os he hecho reír contándole un problema mío y digo, se están riendo porque se están riendo de mí. Yo cuando me fui a vivir a Buenos Aires, en Argentina, cuando fui de mi provincia, la gente me hacía hablar porque a ellos les causa gracia, a lo de Buenos Aires, iba a decir a los argentinos, pero también a los argentinos les causa gracia cómo hablamos lo de Córdoba. Entonces, de mi manera de hablar, todos se reían solo porque hablaba así, como si escuchara hablar un gaditano. En Madrid, tú hablas en acento gaditano y la gente, ¿de qué te ríes? Cuchi ¿no? Entonces, el ascensor. Gracias por eso. Es que digo, bueno, voy a disimular y seguir predicando. El ascensor. Sí, yo me voy por la rama y me quedo en ella, pero se me está acabando el tiempo, así que ya tenemos que estar orando. Miren, no sé qué se ríen. Soy un excelente expositor, ¿vale? No, el ascensor. ¿Y qué era lo que hago? No, sí, ya sé.
Pero es que sucedió en un ascensor. Estaba en el ascensor con un cristiano evangélico de los buenos, ¿no? Y yo me acuerdo, le digo, tío, te voy a contar un chiste. Y me mira y me dice, no, yo no cuento chistes ni me gusta que hagan chistes. Y le digo, ¿no? Me dice, no, y como cristiano deberías pensarte un poco eso, porque la mayoría de los chistes... Y me empezó a soltar una doctrina sobre los chistes. Yo supongo que ese hombre en algún momento se reirá. Luego ese tipo dividió iglesias, dañó gente. Ahora no se congrega en ningún lado porque dice que él no necesita congregarse. Ese era más carne que yo. Pero la iba de espiritual. Somos santos, nosotros no hacemos esto, no hacemos aquello. Mentirosos, hipócritas, envidiosos, carnales. Nunca han muerto y hablan como si lo hubieran sido. Usurpan la gloria de Dios, pisotean la gracia, menosprecian la gracia, hablando de Dios, sentándose en las iglesias, poniendo sus diezmos y aún usando los púlpitos. Pero no han muerto a la carne. Cuando uno vive en el Espíritu te vas a dar cuenta que vas a estar toda la vida encontrando áreas de tu vida que todavía están controladas por carne. Y te vas a dar cuenta porque no solamente pecas en algo que evidentemente es un pecado, sino que además te deprimes, te entristeces por cosas que tú dices, no puedo con esto. Hace poco alguien que está por aquí me hizo un dibujito. Me dibujó una barquita con muchas personas. Y delante alguien hacía, y me dice, mira, estos son los discípulos asustados y acá va Jesús descansando, me dijo. En medio de la tormenta. No dijo va durmiendo, va descansando. Yo te voy a decir algo bien claro, si Cristo está en mí, si Cristo descansa, yo puedo descansar. ¿Por qué no descanso a veces? Porque en esa área de mi vida no está Cristo. Hay mucha carne todavía. Y muchas veces mis depresiones y mis tristezas me ayudan a identificar que ahí hay un área que no ha muerto. Porque no descanso. Porque me preocupo por situaciones familiares que yo nunca podré cambiar, pero Dios sí las puede cambiar. Por situación económica que yo no puedo cambiar, pero Él las puede cambiar. Por un diagnóstico que yo no puedo cambiar, pero Dios lo puede cambiar. ¿Y por qué entonces me agobio? Porque en esa área de mi vida todavía sigo razonando en la carne y no en el Espíritu. Por eso necesitamos morir. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, no te lo voy a leer a todo, de verdad, te lo voy a leer, pero ya no tengo tiempo. El versículo 11 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. Eso significa que yo ahora voy a estar más fuerte, voy a rejuvenecer 15 años. El Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos le da vida a tu ser. Te lo dije recién, nuestro cuerpo no es solamente lo que vemos. Es todo lo que expresa, es todo lo que siente, es todo lo que controla. A veces hay mucha... Miren, a ver si me interpretáis bien la frase. Muchas veces nos enfermamos en el alma y se nos entristece el cuerpo. No es que estás triste en el alma porque tienes el cuerpo enfermo, sino porque se te enfermó el alma. Con una tristeza, con un dolor, con una injusticia. Con una injusticia. ¿Saben? Yo el otro día leyendo noticias sobre Venezuela. Tenemos gente aquí venezolanos que los quiero tanto, los amo tanto a ellos, que me puse tan mal con las noticias de Venezuela, que tuve que orar y decir, Señor, arráncalo de mi alma porque llevaba ya horas y horas triste y me di cuenta que estaba triste por todo lo que estaba pasando. Dije, Señor, yo no puedo cambiarlo, pero tú tendrás un propósito con esto. Cuando Argentina tocó fondo, Dios trajo un avivamiento. Nunca se había tocado tanto fondo como en aquel tiempo. Guerras, muertes, desapariciones, miles y miles de desaparecidos. No 2000, miles y miles. Cuando pasó todo aquello, hubo un avivamiento. Entonces, ¿por qué me estoy entristeciendo? Por eso este texto dice, el Espíritu de Dios que da vida a tu cuerpo, que levantó a Cristo, dará vida a tu cuerpo mortal. Pero por el Espíritu tienes que hacer morir las obras. Paren. Si por el Espíritu, dice, hacéis morir las obras de la carne, vais a tener vida. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Por eso, te decía recién, en la naturaleza de Adán, y que en su conjunto nos llevan a conflictos internos que son dañinos, que nos van matando. Esa es la naturaleza de Adán. Con esa naturaleza ni tú ni yo tenemos ninguna deuda para seguir manteniéndola. Por eso Pablo decía, no somos deudores de la carne, no te lo leía eso, sino del Espíritu. No, por eso, para estar siempre viviendo conforme o satisfaciendo mis deseos, que ni siquiera sé si están dentro del propósito de Dios. Porque un deseo mío que parece loable me puede estar llevando a que descuide a alguien que amo muchísimo. Y le voy a causar daño y mañana mi dolor va a ser doble. Por eso necesito crucificar mi naturaleza y decir, Señor, yo quiero nacer de nuevo, quiero morir de nuevo. Por eso en el cuerpo representa todas las necesidades físicas que se expresan incorporando estas necesidades por medio de lo sensorial, pero también representan las necesidades emocionales. Para nosotros, para los demás, todo eso es el cuerpo, es la carne. El asunto no va de placeres o no. El asunto no va si esas cosas son buenas o malas, sino que el asunto está en que estemos o no estemos endeudados con esas cosas. O sea, ¿estás dependiendo de ello? Porque si depende de ello, estás viviendo endeudado con eso. La mayoría de las satisfacciones sin Cristo son temporales y muchas veces generan dependencia. De este lado de la cruz, en el reino de lo natural, de la carne, de todo lo que representa, están las luchas del alma, los conflictos humanos, de relaciones, de angustias. Escúchame bien, de fracasos. Fracasos. Dios te bendiga de modo que nunca sientas el fracaso en tu vida. El fracaso, cuando perdura, te lleva al abatimiento y el abatimiento es decir, ya no hay esperanza para mí. Del otro lado de la cruz está la vida en el Espíritu. De este lado, todo se ve en lo natural. Segunda de Corintios 5:1, Pablo decía, ¿qué he hecho aquí? Ya está. Formatear la tablet. Es que Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, ¿nunca te sentiste romper por dentro? Te voy a decir algo, empiezas a romperte por lo anímico y luego te rompes físicamente. El rey David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Muchos de ustedes lo saben, me apareció un bulto grande aquí. Llegaron a pensar que podía ser un tumor en el hígado. Cuando le dije al médico, tengo este bulto aquí, abrió los ojos así, le dije, Dios mío, si usted el médico me pone esa cara. Me dijo, ¿serio? Ponte en la camilla rápido, me dijo. Como si me puso, y bueno. Y luego me dijeron, vamos a hacer una ecografía visceral. Todos tus valores están descontrolados. Mis intestinos estaban a la miseria. Yo recuerdo lo que me dijo el médico, tómate la vida de otra manera, me dijo. Poco más empieza a ministrarme. ¿Sabes? He visto que en Calle Alamar hay una iglesia que se llama Centro Familiar Cristiano. ¿Por qué no vas allí? Escuchas las predicaciones. Todo mi organismo se estaba descontrolando porque yo estaba triste, preocupado, cansado. Pablo decía todo esto, paren niños. Si este edificio se deshiciere, tenemos uno nuevo. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos de esta nueva naturaleza y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos de esta nueva naturaleza, de la nueva vida en Cristo. Mira esto. Para que lo mortal, chicos, me ayudan por favor, sea absorbido por la vida. ¿Me estás siguiendo? Esto es morir y nacer de nuevo. Para que todo mi ser natural sea absorbido por la vida. Sinceramente, un pensamiento desesperanzador no es un pensamiento de vida. Un pensamiento de amargura no es un pensamiento de vida. La ansiedad no nace de la vida, nace del descontrol de las situaciones futuras. Cuando tú y yo perdemos el control del futuro, se genera en nosotros este desequilibrio en los estados de ánimo que le llamamos ansiedad. Y decía el apóstol Pablo, para que
todo lo mortal, todo lo natural sea absorbido por la vida. Y decía más, el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras, el adelanto del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. O estoy en uno o estoy en otro. Y mira lo que dice el versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Es exactamente lo mismo que Jesús le dijo a Timoteo. No se trata de las señales que ves, Timoteo, sino que el que cree en mí, le dijo Jesús, por ejemplo, a Marta, verá el reino, verá la gloria de Dios. Si mueres y naces de nuevo, Timoteo, verás el reino de Dios. Entonces es una cuestión de una fe que nace de una vida nueva. Yo con esto ya estoy terminando. ¿Me ayudas, por favor, un poquito más? Súbeme eso, que quiero que oremos dentro de unos minutos. Aquí en este tiempo, en este mundo, es una nueva vida por el Espíritu Santo. Esa nueva vida por el Espíritu Santo es un adelanto, según este texto. Son las arras. El Espíritu de Dios es un adelanto de una vida diferente. De esa vida en Cristo Jesús. Por eso morimos y nacemos de nuevo. Miren, muchas veces yo pensaba que decirle a Cristo, quiero morir a esta área de mi vida y nacer de nuevo, era algo mágico. Lo digo aquí y ya es algo totalmente diferente. Y no es así. Empieza todo un proceso. Yo no te lo voy a leer a todo, porque ya se hace muy largo y ya tendría que haber terminado, pero en el libro de Job para mí es un hecho histórico. Y por favor no te detengas cuando leas el libro de Job en el dolor de este hombre que pierde 9 hijos. Porque luego Dios le da los 9 hijos nuevos. Y tú dirás, bueno, pero los otros murieron, ¿no? O sea, si nos detenemos en eso es algo doloroso y muy triste. Pero para mí el libro de Job está allí con una enseñanza, y es la enseñanza del nuevo nacimiento. Cuando nosotros leemos el libro de Job, pero el nuevo nacimiento en áreas del cristiano, o sea, de aquel que ya es cristiano y que sabe que hay áreas en las que tiene que nacer de nuevo. Job, empieza el libro de Job diciendo que era un hombre muy justo, maravilloso. Y Satanás le dice a Dios, permíteme que le toque esto y verás cómo maldice. No es tan justo. Él tiene basada su justicia en sí mismo, no en ti. Y entonces mueren sus hijos, pierde toda su riqueza, la economía, y se le trastoca la salud. Y comienza todo un proceso en la vida de Job. Y aparecen los 3 amigos primeros de Job, que lo único que hacen es pelearse con Job y hablarle de religión, pero pegándole palos a Job, intentando defender a Dios. Nunca hagas eso cuando te enfrentes con alguien que esté en el proceso de nacer de nuevo, porque probablemente ese está más avanzado que tú todavía. Tú hablas de desde la religión y el otro te está hablando del conflicto que tiene para salir de ella. Y ellos le dicen, pero Job no entiende nada. Y aparece Eliú, y Eliú le habla con buen corazón y de parte de Dios, pero aún así Job sigue discutiendo. Y el capítulo 38 de Job comienza diciendo, y Dios habló a Job desde un torbellino. Y ahora es Dios quien le habla directamente a Job. Y esos últimos capítulos de Job, hasta el capítulo 42, que termina diciendo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y me humillo. ¿Cuándo cambió Job? Cuando Dios directamente le habló. Tú y yo necesitamos oír la voz del Espíritu de Dios. Si no, tu vida no cambia, mi vida no cambia. Es una cuestión de religiones. Y les digo algo más. Un día Pedro se pone de pie en Pentecostés y le dice a la gente, esto es lo profetizado por el profeta Joel. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? Se cumplió. La promesa de Dios de que el Espíritu de Dios iba a venir y estar sobre el mundo, sobre todos los seres humanos, independientemente de quiénes sean. Como quien abre una llave de gas en una casa, el Espíritu Santo ya está sobre el mundo. Hace falta encender la chispa y todo se enciende. Y Pedro dice, el Espíritu de Dios ya está aquí. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque podemos orar por esto.
No minimicemos ni la gracia de Dios ni la obra del Espíritu de Dios. Lo que yo estoy predicando aquí esta mañana, a los hermanos que no han podido venir porque están de vacaciones y tal vez no lo escuchará, el Espíritu Santo también se lo puede revelar. No minimicen la obra de Dios. No minimicemos esto. Un día un muchacho rico se acerca a Jesús y le dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Jesús le dice: vende esto, aquello. Y él se va. Jesús dice: ay, qué difícil es que estos ricos entren en el reino de Dios. Y Pedro le dice entonces: nadie de ellos se salvará. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerda? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Solo basta con que Dios hable. Yo te estaba contando esta historia recién de mi vida. Ahora no tengo tiempo para abundar en ello. Pero yo comencé a ir a la iglesia y comencé a ir a la iglesia siguiendo una chica que era la hija del pastor. Y yo, por ligarme a la hija del pastor, pues fui a la iglesia. Y así me pasé 2 meses. Pasando de todo, con mi facultad, con mi trabajito, con mis cosas, con mi ropita, con mi dinerito, fingiendo ser un cristiano evangélico. Un chico guay que venía a la iglesia. Y un día el pastor oró por mí. Y yo me acuerdo que oró reprendiendo demonios, así que imaginaros cuántos inquilinos tendría yo. Y yo no me acuerdo de nada porque él empezó a orar por mí y cuando me di cuenta de dónde estaba ya, pues habían pasado 40 minutos. Y yo estaba de pie cuando empezaron a orar y cuando terminó de orar estaba sentado y sudando. Y él me decía: Dani, ¿me escucha? Así que, no sé, creo que el autobús iba lleno ese día. Y entonces terminó la oración, me fui y el pastor, desde la puerta de su casa, cuando estaba en la acera, me dijo: Dani, hasta que no te arrepientas de todos tus pecados, tu vida no va a cambiar. ¿Saben lo que me está diciendo? No venga más por aquí. No venga más a mi casa, Dani. Arrepiéntete porque yo no te puedo cambiar la vida. Unos días más tarde, eso fue un día martes, el día jueves yo subí al autobús y con un Nuevo Testamento de los Gedones comencé a leer y por primera vez sentí la voz de Dios en mi corazón que me decía: deja todo lo que estás haciendo. Yo te voy a usar, vas a predicar de mí en muchos lugares del mundo. Y yo empecé a llorar porque por primera vez en mi vida tuve convicción de pecado. ¿Había alguien ahí hablándome? Nadie. El pastor ya no estaba, la gente no estaba. ¿Saben qué? Para mucha gente de la iglesia, este chico es un desastre. Lleva 2 meses aquí y la verdad es que es un problema para la iglesia. Tal vez alguien dijo un día: ¿cuándo va a cambiar? Como diciendo: será mejor que no venga más este chico. Alguien de ahí le dijo a esa persona: téngale paciencia, algún día Dios le va a cambiar. Yo estaba solo en el autobús y comencé a llorar y me arrodillé en el autobús. Ahí empecé a llorar. La gente me miraba llorando y me bajé del autobús. Yo ya no me iba a congregar más, nunca más iba a ir a la iglesia. Fui y le dije al pastor que me bautizara y me bautizó. A los 2 días recibí el bautismo del Espíritu Santo. Ya nunca más me aparté y hasta aquí llegamos, el Señor y yo y el Señor. Y te estoy contando todo esto con un único sentido. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios, cada vez que habla el corazón de una persona, esa persona no vuelve a ser la misma. Y te puedo asegurar que tú ahora, si has escuchado por primera vez esto en internet, lo que sea, y algo penetró en tu corazón, ya estás infectado para el bien. La vida empieza a crecer, a crecer, a crecer. El óvulo ya ha sido fecundado, no lo puedes frenar. La vida de Dios empieza a crecer. Iglesia, necesitamos identificar todas las áreas de nuestra vida en la cual todavía existe un viejo Adán. ¿Me ayudan, chicos? Vamos a cantar y nos vamos a casa. Vamos a orar por eso. Identifica cualquier área de tu vida. Yo quiero pedirle a Dios que en esta mañana, ponte de pie por favor, el Espíritu Santo de Dios nos dé convicción de todas estas cosas. El Espíritu Santo nos revele estas cosas. El Espíritu de Dios que ya está en este lugar, amén, nos hable. Y les conté esta historia con un propósito también. Escúchenme bien. Oren por todas las personas que amáis, que amamos y que no quieren saber nada de escuchar a Dios. Amén. ¿Me están escuchando? Ellos también pueden nacer de nuevo. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Padre, yo te ruego que en esta mañana tu Espíritu Santo se mueva en este lugar. Señor, te pido que en esta mañana tu Espíritu Santo fluya en este lugar. Tu Espíritu Santo toque cada vida, cada alma. Que tu Espíritu Santo, Señor amado, tome control y dominio de todas y cada una de las vidas que estamos aquí. Y ahora, Señor, venimos a ti con toda sinceridad y con toda humildad. Identificamos todas esas áreas de nuestra vida en la cual todavía
hay mucha carne. Y tu palabra dice que ya no somos deudores a ella, sino a ti. Hay mucha pasión, muchos pensamientos, muchos deseos que nos han llevado al egoísmo, al dolor, a la tristeza, a los conflictos. Algunos por tristeza, otros por mal carácter, otros por pensamientos de lujuria o de soberbia o de enfado, otros por avaricia, otros por depresiones, tristezas, angustias. Pero no queremos vivir atados a una muerte constante. Tu palabra dice que la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley de la muerte. Por eso, Señor, ahora, como tú le dijiste a Nicodemo, yo te entrego mi vida, te entrego mi alma, y esas áreas de mi vida las entrego en ti. Tal vez una madre, un padre ahora tiene que decir: Señor, te entrego mi ser padre, mi ser madre. Yo me rindo a ti. Tal vez, escúchame bien, eso significa que otras personas, ya sea en la iglesia o alguien muy amigo tuyo, termine dándole consejos a tu hijo y tú simplemente te sientes a observar y ver qué hermosa obra está haciendo Dios con mi hijo. Pero no vas a ser tú el que le hable. Muchos pueden destruir la vida de los hijos por querer atesorarlos de tal manera y no dejar que otros le hablen. Si no le habla a alguien, tal vez dentro de la iglesia o Dios mismo, alguien en la plaza, en la calle, en el instituto le va a hablar. Por eso tal vez tienes que morir a una naturaleza tuya, de controlar, de investigar, de saber. Tú no tienes poder ni capacidad para cambiar a nadie, ni yo lo tengo, solo el Espíritu de Dios. Y no hay nada imposible para Dios. Para los hombres todo es posible, mas para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué no le dices ahora: Señor, yo te entrego todo? Dale a Jesús no solamente tu vida, sino esas áreas de tu vida en la cual todavía quedan pasiones y deseos que hay que crucificar. Y no se trata de hacer una lista de pasiones, de deseos, de saber qué está bien o qué está mal, porque eso es algo interminable y muy subjetivo. Es simplemente decir: Señor, yo te entrego esta área de mi vida. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Yo quiero rendirme a ti en esta mañana. Quiero rendir esta área de mi vida. Quiero ponerla en tus manos, confiar en ti. Y aunque la noche se ponga más oscura, yo sé, Señor, que tú me guiarás. Que tu buen espíritu me guíe, Señor. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes confiar en ese Cristo que ya murió y resucitó. Puedes confiar en Él. Tu ley es mi sabiduría. Dilo: mi bien mayor. Mi bien mayor y mi necesidad. Deja que Él sea el todo. Dile: Señor, quiero morir contigo y resucitar contigo en todas las áreas de mi vida. Eso es morir en la carne, lo que decía Pablo. No es una cuestión de religión. No es una cuestión de conducta. La conducta es una consecuencia, un fruto. El primer fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz. Tú eres mi espada. Si no hay gozo, si no hay paz, si no hay amor, evidentemente hay mucha carne todavía. Por eso necesitamos decirle: Señor, te entrego aquí mi vida. Quiero recuperar el gozo, la paz en esta área de mi vida. Hay personas aquí que están sufriendo por el dinero, por reclamos que clientes o empresas te están haciendo. No tengas miedo. Te he quitado el sueño. Entrégalo en las manos de Cristo. Muere a la economía. Dile: Señor, yo te entrego mi vida. Refugio fiel en densa oscuridad. Gracias, Señor. No te vayas de este lugar sin tomar una decisión en algún área de tu vida.
y dejar que el Espíritu de Dios te guíe en esa vida nueva en Cristo. Señor, mi Redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz, mi culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. No te esfuerces por ser el mejor en todo. Siempre habrá alguien que te demostrará que tu esfuerzo no fue suficiente. Comienza a vivir de nuevo en Cristo. Mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, Señor, Mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Querido Señor, queremos vivir todo lo que tenemos por delante, contigo y en ti. No importa, Señor, cuántos años tengamos por delante. En esta mañana, Señor, te entregamos nuestro corazón y nuestra vida. Te ruego por las personas que escuchan por internet, por los que están aquí, que por primera vez han escuchado algo así. Señor, que ahora mismo ellos puedan entregarte todo lo que son. Puedan aceptar tu muerte como propia y entregarse, Señor, ahora, morir a sí mismo para nacer de nuevo en ti. Tú, Señor, nos has dado una vida nueva. Te ruego por los hermanos que ya pasaron del otro lado de la cruz, pero hay muchas áreas de su vida que todavía han quedado en una vieja naturaleza. Padre, que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo comience como con Job, todo un proceso interior, hasta que ellos puedan oír tu voz, porque sabemos que cuando escuchen tu voz, todo cambiará. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y ahora te ruego, Señor amado, que bendigas a toda la iglesia, bendigas a mis hermanos, bendigas sus vidas, bendice toda la semana que tenemos por delante. Guárdanos del mal, Padre, en el nombre de Jesús, y que toda nube de opresión que hay sobre nuestras vidas se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret. Y venga esta nueva vida y libertad en Cristo para todos aquí en Centro Familiar Cristiano. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.